aquí sentado entre académicos, biólogos e ingenieros, pues yo soy el que vengo a hablar de ciencia ficción, los delirios de la imaginación. Primero que nada, ahí nos quedamos. Primero que nada, un agradecimiento a Marcela por la invitación a participar. La verdad es que, por desgracia, mucha gente todavía no considera que la ciencia ficción es verdadera literatura, sobre todo en este país, para serles honestos. Creen que es escapismo puro, que no tiene nada que ver con la vida real, es para niños o para desadaptados sociales. Y hasta cierto punto es cierto, por supuesto, pero de hecho yo siempre he sido creyente que la ciencia ficción es capaz de más. La gente que cree que la ciencia ficción es incapaz de ser un medio de protesta social, por ejemplo, pues me queda claro que en su vida ha leído una novela de ciencia ficción. A lo mejor fue al cine, vio una película de robotitos y cree que eso es ciencia ficción, y la verdad es que no es cierto. Y bueno, qué mejor tema para hablar de ciencia ficción que Marte, el primer marciano, que es por supuesto parte de nuestro imaginario cultural desde siempre, ¿no? Es inevitable, el punto rojo que está en los cielos. Y por supuesto, cuando pensamos en ciencia ficción, lo primero que nos viene a la cabeza son libros, obras del siglo XX, aunque sea algunas del siglo XIX, como La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, pero en realidad historias de hombres, seres humanos que van a Marte, existen desde el siglo XVII, siglo XVIII, desde siempre, ¿no? Bueno, ciencia ficción entre comillas, porque sí hay una diferencia fundamental entre ciencia ficción y fantasía. La ciencia es la diferencia. Y obviamente las novelas anteriores al siglo XX no eran muy científicas. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo único que sabíamos de Marte pues depende de lo que observamos con nuestros telescopios. Era casi conocimiento de segunda mano. Un astrónomo italiano, Schiaparelli, ve la superficie de Marte, la ve cruzada de líneas, de rayas, y las llama canali. Y cuando las traducen al inglés, los traducen como channel, es decir, como canal arquitectónico, canal artificial. Entonces, por supuesto, imaginamos, existe no solo hay vida en Marte, sino que hay una civilización en Marte capaz de estas obras arquitectónicas. Por supuesto, imaginamos que es un mundo desértico, de altas temperaturas, y por eso son requeridos estos sistemas de irrigación planetarios. Pero en realidad las novelas eran más fantasía que ciencia ficción. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo, las novelas de Gulliver Jones, que es un ser humano que viaja a la Tierra, viaja a Marte en su alfombra mágica. O sea, el nombre ya no lo está diciendo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, podemos cambiar a la siguiente, las novelas de John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs. A Edgar Rice Burroughs hoy se le recuerda más que nada por ser el creador de Tarzán. Las novelas de Edgar Rice Burroughs, hay que admitir, tampoco son ciencia ficción. A él lo que le interesaba era narrar aventuras, historias emocionantes para vender libros. Agarraba a Marte, básicamente, lo usaba de la misma manera que utilizaba el continente de África en las novelas de Tarzán. Es decir, un continente no bien explorado, que no conocíamos del todo, como esos mapas de la antigüedad medievales, que en los meros bordes decía Hic sunt dragones, Here there be dragons, es decir, a partir de ese borde el mapa estaba en blanco, porque nuestra imaginación llenaba lo que ocurría, ¿no? Y es básicamente lo que él hacía. Como se pueden dar cuenta, era un énfasis en aventuras, si les soy honesto, aquí el cargo de escapismo sí aplica. Es básicamente, las aventuras de John Carter eran pues una fantasía masculina hasta adolescente hasta cierto punto, porque John Carter es un ser humano que lo quieren matar a unos apaches. Esto ocurre en el siglo XIX, poco después de la Guerra Civil Norteamericana. Era un oficial confederado y huye de estos apaches, entra a una cueva y por accidente es teletransportado a Marte. Es decir, no hay mucha ciencia aquí involucrada. El rayo que teletransporta a Marte es como la alfombra mágica de Gulliver Jones, como el globo que transporta al barón Munchausen a la Luna. Es decir, era una excusa para llevar al personaje a un mundo desconocido. Entonces, pues es la fantasía de todo niño, ¿no? Alejarte del mundo real, de la vida real, irte a un mundo fantástico, de lugares exóticos, tener aventuras emocionantes, pelear con monstruos. Hasta se liga a la princesa de Marte, que es una chava muy guapa. Podemos ya cambiar la siguiente imagen. Enfrenta monstruos de 4 brazos. Como se podrán dar cuenta, la princesa no tiene 4 brazos ni es piel de verde, está la anatomía correcta.
tiene todo bien proporcionado, donde tiene que estar proporcionado, digamos. Su nombre es Bellatoris, el sueño húmedo de incontables adolescentes de la primera mitad del siglo XX. Y entonces, a mí me parece que las novelas de Burroughs, yo las leí de niño, y creo que es la edad correcta, perfecta para leer a Edgar Rice Burroughs, no solo las de Marte, sino inclusive las de Tarzán. Ya después ya no es tan fácil tolerarlo, ¿no? Lo que me lleva al siguiente, podemos pasar a la siguiente ilustración, que son las famosas Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, uno de los libros probablemente más famosos del siglo XX. Aquí, Bradbury utiliza Marte con un tema un poco más serio, aunque hay que aclarar, la verdad, aunque todo el mundo lo considera ciencia ficción, en realidad no lo es. No es el Marte real, olvídate el que conocemos ahora, el de esa época. Básicamente lo utiliza como una metáfora, aunque se oiga pretencioso, de ese medio oeste norteamericano donde él creció, donde él era niño, una especie idealizada de Estados Unidos, pero el medio, vaya, que no es lo mismo que las ciudades modernas de las costas. Y el mismo Borges lo menciona, porque existe una traducción, la primera traducción al castellano es de Editorial Minotauro, y Borges hace el prólogo, y él menciona, bueno, este libro es bellísimo, pero evidentemente esto no es Marte. Estoy leyendo sobre el Illinois de los años 20, de los años 30. Las Crónicas Marcianas no es, a pesar de lo que han escuchado, no es una novela, es una colección de cuentos disfrazada de novela, ¿no? Cada relato que se publicó a lo largo de los años 40 y los años 50, él los convierte en capítulos, porque son obviamente el mismo tema, colonizadores en Marte. Pero en realidad el propósito original no era hacer un libro, sino varias historias que se iban ocurriendo. Y entonces Bradbury utiliza el Marte como excusa para hablar de su realidad y de temas universales, ¿no? Hay uno de los primeros cuentos, es básicamente un marciano que está acostado con su esposa, pero él se da cuenta que su esposa está soñando con otro hombre, un hombre bien parecido, que se está acercando, y él por supuesto se pone celoso, ¿no? Y en efecto, eventualmente después de que la señora sigue soñando, un día, una noche, aterriza un cohete, uno de esos cohetes plateados, y llega este hombre, que es el primer astronauta humano que llega a Marte. Y lo que hace el esposo es que mientras duerme su esposa, agarra su escopeta, va y lo mata. Y ya acaba el cuento, eso es todo. Hay otro cuento donde llegan una segunda expedición a Marte y de repente encuentran un pueblito idéntico al que ellos conocieron en su infancia, el típico pueblito norteamericano. Y el capitán encuentra a su mamá, que ya falleció, otro encuentra a su papá, a la novia de su primer amor, y por supuesto se olvidan de su misión. Y en las noches, cuando están dormidos en casa de estas personas que han perdido, los marcianos los matan. Entonces a lo mejor esto parece que los marcianos son malos, pero no, lo que pasa es que los marcianos están asustados de nosotros. Y entonces básicamente Bradbury está hablando, sí, ocurre en Marte y en el espacio, en el futuro, pero en realidad está hablando de cosas muy básicas, ¿no? Muy fundamentales. Los celos posesivos que tiene un hombre con su mujer, que sabe que la está perdiendo, ese dolor universal que todos hemos pasado cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a nuestro papá, a nuestra mamá, todos vamos a tener que pasar por ese dolor, desgraciadamente. Entonces básicamente Bradbury está utilizando Marte como excusa para hablar de todo esto. Uno de los últimos cuentos de las Crónicas Marcianas, es de mis favoritos, se llama El picnic de 1.000.000 de años. Ya ha ocurrido una guerra atómica en la Tierra, entonces la mayoría de los humanos ya se regresaron de vuelta a la Tierra, y entonces las ciudades que han construido en Marte son básicamente pueblos fantasma. Hay unos cuantos se quedaron, porque no tienen a qué regresar en realidad, y la historia trata de un papá que lleva a su familia, a sus hijos y a su esposa. Vamos a pasear entre los pueblos en esta ciudad fantasma que hemos heredado básicamente. Y bueno, pasan con minutos, pero al final le dice a sus hijos, bueno, quieren conocer a los marcianos, quieren ver a los marcianos, y los niños pues, muy emocionados, ¿no? Porque los marcianos ya no existen, ya se murieron, porque murieron por una plaga, una enfermedad que trajimos los terrestres a Marte, de la misma manera que cuando los europeos llegaron a América, pues nos masacraron. Spoiler alert, perdón. Bueno, rápidamente. No, bueno, eso es irrelevante, ¿verdad? El punto es que llegan... Es de los 50, ¿qué más da? Sí, exactamente. Entonces, les dice el papá, oh, ¿quién conoce a los marcianos? Y los niños muy emocionados, y se los lleva a un lago, y les dicen, asómense, los marcianos están bajo el agua. Y ahí van los niñitos, y se asoman, y por supuesto lo único que ven es su propio reflejo. Y les explica el papá, nosotros ahora somos los marcianos.
los que se fueron a la Tierra, pues por nostalgia, o por razón, o por derrota, o por razón que quieran, pues ha habido una guerra atómica, no hay nada que regresar. Nosotros ahora ya no vivimos en la Tierra. Spoiler alert otra vez. Pero es un solo cuento de 20, no se disculpen por el spoiler. Pero bueno. La historia es lo de menos. Sí, sí. Entonces, es un libro, en realidad, no de ciencia ficción, pero es un libro bellísimo, como diría el mismo Borges. Yo se lo recomendaría a todo el mundo que conozco, aun si no son lectores habituales de ciencia ficción, creo que lo pueden disfrutar, creo que pueden encontrar algo para cualquier tipo de lector. Existe una razón por la que es también conocido, lo cual nos lleva al siguiente libro, que ya es en los años 60, Stranger in a Strange Land, que lo tradujeron como Forastero en Tierra Extraña, me parece. Como dice en una esquina, es la novela de ciencia ficción más famosa jamás escrita. Y es cierto, en una época lo fue. La razón es un tanto mala, es un libro muy controvertido porque habla algo críticamente de la religión en los Estados Unidos, del sexo. Ciertamente es un libro escrito en los años 60, que solo se puede haber escrito en los años 60. Rápidamente, sin spoilers, la historia empieza con una expedición que va a Marte, ocurre un desastre y no volvemos a escuchar de ellos. 25 años después mandamos otra expedición a ver qué pasó, básicamente, y no encontramos a ningún sobreviviente excepto un niño, alguien que nació en Marte, literalmente el primer marciano, que fue criado por los marcianos locales. Entonces se lo traen de vuelta a la Tierra, el pobre niño, pero es un niño que obviamente nunca ha visto una mujer en su vida. Ya no es niño. No, obviamente, bueno, ok, ya es un adolescente, ya ha pasado 25 años, ya es más que adolescente, disculpa, gracias por la corrección. Ya es legal. Ya es legal, exactamente. Pero como no conoce nada de los seres humanos, lo tienen en un hospital aislado, y hay un momento en que una enfermera lo quiere conocer a este famoso, porque se ha convertido en una celebridad, el único sobreviviente de Marte. Y para todo esto, sin spoilers, como es el único sobreviviente de esta expedición, técnicamente él es el heredero de los primeros colonos. Legalmente se puede argumentar que él es el dueño de Marte. El rey de Marte. Bueno, lo mismo. Semántica. ¿Y en qué estaba? Es que me interrumpen a cada momento. Entonces, entonces el punto es que la enfermera le da un vaso de agua, que para los marcianos el agua es muy escasa, entonces es un momento muy sagrado. Entonces se convierte en su hermana de agua. Entonces, eventualmente sale, para hacerle la historia rápida, y le interesa mucho la religión de los humanos, porque para él, en Marte, cuando los marcianos mueren, el cuerpo fallece, se es destruido, pero su espíritu continúa y sigue comunicándose con el resto de la civilización, comparten sabiduría, consejos, etc. Entonces, para él, la noción del más allá, de la vida después de la muerte, pues no es una idea religiosa, no es un artículo de fe, para él es un hecho. Entonces él está muy intrigado por esta religión que tenemos en la Tierra, y de nuevo, novela escrita en los años 60, él no entiende las inhibiciones que tenemos los humanos sexuales, de compartir nuestros cuerpos. Él está a favor del sexo libre, casi free love. Y aquí es donde viene la parte controvertida. Él funda su propia religión, y mucha gente lo encuentra muy interesante, estos conceptos que él maneja. Entonces se convierte casi no solo en jefe de una religión, sino casi que es una figura mesiánica. Ya no les voy a spoiler lo que pasa después, pero el punto es que mucha gente, al mismo tiempo, mucha gente en Estados Unidos se escandalizó por la manera en que Heinlein manejaba la religión, tan descaradamente la sexualidad, y al mismo tiempo muchos, lo que ahora llamaríamos hippies, lo agarraron esta novela de ciencia ficción como su libro de cabecera, casi que es un manual de cómo vivir. Tristemente, una de la gente que lo hizo fue Charles Manson, tristemente célebre, que hace poco se acaba de morir. De la misma manera que adoptó la canción Helter Skelter de los Beatles, se apropió de este libro. Entonces, pues esto todavía mejoró su reputación en las escuelas. Entonces, durante mucho tiempo estuvo prohibido, no lo permitían en las secundarias, en las preparatorias que lo pudieran leer. Y ya puedo saber. Lo que pasa es que esa novela, la original, la que estaba en la foto anterior, se publicó a principios de los 60. Cuando se murió Heinlein, 30 años después, la esposa tuvo la brillante idea de publicar la versión original.
sin censura y sin cortes. Y esto les va a parecer raro, sobre todo viniendo de mí, pero de hecho la versión censurada edita es mejor libro. Yo no soy solo lector, yo soy escritor, entonces a mí me molesta cuando los editores le meten demasiada tijera al manuscrito, pero aquí sí, siendo muy honesto, a pesar de que soy fanático de Heinlein, el editor le hizo un gran favor. Esta novela que yo leí, la versión sin cortar, si la otra es brillante, esta es aceptable. Porque en realidad no fue censurado nada. Lo que hizo el editor le quitó 30,000 palabras que no son necesarias. Y lo triste es que ahora es más fácil conseguir esta versión sin edición, sin cortes. Si pueden, si les interesa, se les recomendaría que compraran la anterior, que es mucho mejor. Son como fácil 100 páginas más corta, entonces es otro objetivo, es otro incentivo. Pero bueno, ya hemos llegado a los años 60, que es un pequeño shock cultural para la ciencia ficción, porque pues llegaron las primeras sondas Mariner al planeta Marte, y entonces pues se nos acabaron este delirio, esta fantasía de las civilizaciones antiguas y los canales de agua, porque hoy en día nos llegaban fotos, ya estaba la sonda ahí, nos mandaban las fotos, y pues no era exactamente lo que habíamos visualizado. Era un planeta, las condiciones eran hostiles para la vida, ni siquiera, olvídate que no había atmósfera para respirar, en realidad hasta la presión atmosférica no es la ideal. Entonces mucha gente pensó, pues se les acabó el chistecito, ya no van a poder escribir ciencia ficción de Marte, o se van a tener que adaptar a este nuevo Marte. Cuando llega el maestro Roger Zelazny, que le dice, no, se van a la Burger, yo quiero seguir escribiendo de Marte, y escribe un cuento precioso que se llama Una rosa para el Eclesiastés. Bueno, esta es la colección donde viene el cuento, que tiene otro título, pues si se fijan, la portada estará dedicada a Una rosa para el Eclesiastés, que rápidamente es sobre un poeta que va a Marte para aprender marciano y traducir los poemas de la Tierra a Marte. Entonces existe una civilización, porque es un cuento del viejo Marte, y la gran sacerdotisa emperatriz de los marcianos le gustan los 50 chistosos estos poemas de este hombre, y lo invita al templo sagrado para que conozca el alto marciano, el lenguaje secreto de los marcianos, donde están explicadas sus obras, su verdadera religión. Y cuando le van explicando la religión de los marcianos, le encuentra nuestro protagonista cínica, pesimista, deprimente, porque es una civilización que está a punto de morir, ¿no? Igual que las civilizaciones en Marte siempre son a punto de morir. Y él lo equivale con el libro del Eclesiastés de la Biblia. Pues de por sí la Biblia no es el libro más alegre, a pesar de que les hayan dicho sus papás, pues el Eclesiastés es todavía más deprimente, ¿no? Y entonces él rápidamente conoce a una bailarina exótica de Marte, bellísima, igual que la princesa de John Carter, se enamora de ella, la embaraza inclusive, que resulta que es el objeto de una profecía vieja marciana. Y para hacerle rápida la historia sin spoilers, no acaba bien porque Zelazny era un escritor, entonces le gustaban los finales tristes, la pierde sin spoilers, pierde a su amor, digamos, pero trae una rosa desde la tierra y se la dedica a ella, y ahí acaba el cuento. Es un cuento bellísimo que de hecho tiene poco que ver con lo que estamos hablando, pero se lo recomendaría. Y antes de cambiar de imagen, la realidad es que a pesar de que lo que escribió Zelazny es cierto, a partir de que llega la sonda Mariner a Marte, pues tuvimos que cambiar lo que escribíamos los escritores de ciencia ficción. Recordarán que los años 60, los años 70 era el apogeo de la NASA, la carrera armamentista que tenían los gringos contra la Unión Soviética. Una de sus facetas era precisamente la carrera espacial. A Kennedy se le metió la obsesión de vamos a mandar un hombre a la Luna antes de que acabe la década de los 60, más que nada para ganarle a los soviéticos. No hay ninguna otra razón para hacerlo, y lo lograron en efecto, aunque los de la conspiración digan que no lo hicieron, pero sí llegaron, únicamente gastando cantidades obscenas de dinero, un tremendo esfuerzo. Y la única razón por la que hicieron era precisamente porque estaban en competencia. Es que a los gringos les encanta competir, sobre todo contra los soviéticos en esa época. Hoy en día esos gastos de ninguna manera se habían autorizado. Estamos hablando de trillones de dólares, imposible. Y bueno, y el problema de todo esto es que una vez que ganamos la carrera espacial a la Luna, pues todo el mundo nos quedamos con la idea, bueno, el siguiente paso es ahora un hombre en Marte. Era como que parecía inevitable. Y en realidad, una vez que ganaron los gringos la carrera, pues como que se les perdió el entusiasmo, pues ya ganamos, ya para qué seguimos gastando dinero. Y estamos en esta situación que estamos hoy en día, 50 años después, pues no estamos en Marte, pero ni siquiera hemos regresado a la Luna en casi 45 años. Lo que nos lleva a la siguiente ilustración, a la siguiente imagen, por favor. Las novelas de los años 70, que eran novelas que vivían en este ambiente hostil,
pues seguimos entusiasmados con la NASA, pero pues no pasa nada, no avanzamos de lo que ya logramos desde el 69, entonces había cierto cinismo entre los mismos escritores. Y la novela que quería hablar es Man Plus. Bueno, agarré la edición en español porque fue la que yo leí de niño. Me imagino que la mayoría de los millennials aquí ni siquiera se acuerdan de la colección Bruguera, los amigos, pero era una colección que nos traía muchos libros, muchos títulos a México, a Latinoamérica en general de ciencia ficción, no solo el ubicuo Asimov, sino autores que usualmente no leíamos. Y una de estas novelas es la de Fred Paul, Man Plus, que aquí la trajeron como Homo Plus, para la hilaridad de muchas personas. Y el tema de Homo Plus es porque la mayoría de las novelas, a partir de la NASA, una vez que descubrimos que la atmósfera era tan hostil para nosotros, hay que terraformar el planeta, es decir, hay que convertirlo en un planeta más parecido a la Tierra para que podamos vivir en él. Y lo que dice Paul en esta novela es, pues sí, pero eso a largo plazo puede funcionar, pero para terraformar todo un planeta es años, décadas y siglos. Entonces lo que mejor vamos a hacer, en vez de terraformar el planeta, vamos a alterar a los seres humanos que van a Marte. Y entonces, de hecho, esta portada, caso raro, el Santa que el dibujante sí leyó el libro antes de hacer la portada, porque eso es básicamente el protagonista. Hay varios voluntarios de la NASA que se ofrecen para ser alterados, el proyecto Man Plus, y obviamente los convierten a través de alteraciones biológicas, genéticas y hasta partes mecánicas, los convierten en monstruos esencialmente. Piel de rinoceronte, ojos de insecto, al pobre hombre lo tienen que castrar, o sea, no es que no lo haya dibujado, sino que ya no tiene pene el pobre hombre. Hasta las alas de gárgola son realistas, porque son paneles solares que tiene en la espalda. Entonces, el tema de la novela no es tanto la exploración de Marte, sino el absoluto aislamiento que sufre porque de todos los voluntarios, solo él sobrevive, nuestro narrador. Entonces se queda solo en nuestro planeta, literalmente ya no puede vivir, porque está hecho para vivir en Marte. Y por supuesto su familia, su esposa, cuando ve que está castrado, pues le da crank rápidamente, ¿no? Entonces está solo. Entonces finalmente viaja a Marte y lo logra, triunfa, pero está solo, porque es el único que fue logrado ser transformado. Entonces, y de hecho, sin spoilers, el final es todavía más triste, porque resulta que todo esto fue innecesario. Los humanos encuentran otra manera de colonizar el planeta sin lo que tuvo que sufrir este hombre. Y por supuesto los cambios son irreversibles, ¿no? Paul nunca fue el escritor más alegre del mundo, entonces esta es de sus novelas más deprimentes. Lo que nos lleva, ya vamos a terminar, a los años 90, que es quizá la novela más famosa de los últimos 30 años de Marte. De hecho, no es solo esta novela, son 3 novelas, es Red Mars, Green Mars y Blue Mars, que es... Exacto. Pues perdón por las manos, es que no encontraba las ilustraciones en internet, sacar los libros de mi colección. Entonces, la trilogía aquí narra un esfuerzo de sí terraformar Marte. Entonces es una novela generacional. Porque ha habido un progreso biológico que nos permite vivir hasta casi 200 años, pero aún así va a tardar tanto esto que la novela habla de la primera generación que llega a Marte, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Son libros bastante gruesos, cada uno son tabiques de 500 páginas. Es una novela casi de Scott, casi de Tolstoy. Es verdaderamente la guerra y la paz, pero en Marte, porque son cientos de personajes, cada uno con su pequeña trama. Es una novela, estamos hablando de una novela con un rigor científico absoluto, lo que se conoce como ciencia ficción dura, pero el real interés de Kim Stanley Robinson, el autor, no era tanto cómo vamos a detonamos cohetes atómicos en los casquetes del Polo Norte para que haya agua, pero primero hay que alterar la presión atmosférica porque van a decir que hay agua si no hay la presión incorrecta. Pero eso es casi como que el contexto, el fondo, la pantalla cosmética. Lo que le interesa era hablar de los aspectos políticos de una posible utopía que, por supuesto, sin spoilers, digamos que no acaba siendo tan utópico. Entonces, la primera novela, que es Red Mars, cuando llega al planeta rojo. La segunda es Green Mars, cuando ya empieza a 250 años después, ya empieza a verse verde, ya hay algunas algas, algunos líquenes, algunos bosques, y la final ya ocurre siglos después, cuando ya hay océanos en Marte, se refiere el Marte azul. Esta novela, a pesar de que es de mis favoritas, no se la recomiendo a todo mundo que no sea fan de ciencia ficción. No es la mejor novela para empezar a leer ciencia ficción. Sí, es algo densa, lo que sea cada quien. Stanley Robinson es un gran narrador, pero también es algo deficiente a la hora de desarrollar personajes. Pero si son fans de la ciencia ficción, es de los primeros libros que cualquier cosa que les vayan a decir aquí de lo que estamos logrando en la vida real en Marte,
Mucho de eso ya fue especulado en realidad por Kim Stanley Robinson. Ese es un gran logro. Y ya para terminar, mi última novela es... disculpen. Es que como fue tan popular esta novela, Green Mars, Red Mars y Blue Mars, que varios escritores le quisieron copiar. Entonces hubo White Mars y etc. Entonces, como burla, Larry Niven escribió una que se llama Rainbow Mars, que son todos los colores de Marte, que es bonita manera de cerrar la plática porque básicamente están en Marte y viajan al pasado, en una máquina del tiempo, pero ahora no viajan al pasado, sino que viajan a un Marte paralelo, a una serie de Martes paralelos. Entonces encuentran el Marte de Rice Burroughs, que hablé al principio, el Marte de Robert Heinlein. Es como, no pasa a ser una broma, pero es una broma entretenida. Y eso para terminar, quedó un poco pequeña. Una de las grandes virtudes de vivir en este siglo XXI es que ya no solo tenemos que disfrutar la ciencia ficción que nos mandan los gringos, la ciencia ficción anglosajona. Hoy en día en el tercer mundo escribimos muy buena ciencia ficción, a veces se logra publicar en Estados Unidos, a veces no. Y lo menciono porque mi último libro del que quiero hablar es Proyecto Marte. No es traducción, sino es un libro escrito en español por un español, Luis Salar, de hecho es un buen amigo mío, y es una obra maravillosa porque también responde a la pregunta que nos propuso Marcelo, el primer marciano. De hecho, rápidamente, el primer capítulo es la primera mujer marciana que respira en un Marte terraformado, ya sin escafandra, sin máscara, sin nada. El siguiente capítulo ocurre un año después, el siguiente capítulo ocurre un año antes, el siguiente 5 años después, el siguiente 5 años antes, cada capítulo con un personaje distinto. Entonces, a través de esta estructura narrativa tan interesante, nos va narrando toda la sociedad, todo este mundo que han logrado crear y lo que nos condujo a crear este mundo. Entonces, es una obra muy recomendable. A diferencia de las otras que he mencionado, no son ni 200 páginas, entonces se lee rápido, es de lectura muy amena. La razón por la que no me aparece en mi mano es porque el libro es muy difícil de conseguir en México. Los libros españoles son muy caros por razones que, como dices, no hay tiempo para explicar aquí en realidad, pero son muy caros. Pero el ebook existe, entonces es muy fácil conseguir el ebook, se lo recomiendo mucho, debe estar en Amazon y no pasa de un par de euros. Y en esencia, pues ya es todo. Le paso el micrófono a